y todos que están viendo esta transmisión. Quiero agradecerles primeramente por tomarse el tiempo de estar aquí y pasar un ratito junto con nosotros en este espacio para platicar, para conversar, para compartir muchísimas cosas de nuestras experiencias, tanto profesionales como personales. Y creo que también es un buen espacio para aprender, para que aprendamos ustedes junto con nosotros sobre un poquito más de lo que es la educación sexual integral. Y para eso este espacio del placer de saber de Educasex Academy. Primero presentarnos, yo soy Andrés y estoy acompañado de una persona que admiro y estimo muchísimo, que es Isa, que quienes no la conocen la voy a presentar. Ella es experta en derechos sexuales y reproductivos y de salud sexual, es acompañante en procesos de interrupción del embarazo, entre muchas otras cosas. Y nos reímos porque antes de empezar esta transmisión estábamos platicando que es difícil presentarnos porque estamos en muchos giros a la vez. Pero sí, y junto conmigo yo también trabajo con ella en esta organización que es Educasex Academy, que tiene cursos muy importantes que pueden ir a checar. Inclusive hay una sección de cursos gratuitos que pueden aprovechar. Y trabajamos aquí en este y muchos temas sobre educación sexual integral. ¿Y cómo estás, Isa? Cuéntanos cómo estás. Estoy súper bien, estoy muy emocionada de que se genere este espacio, esperando que mi audio y todo lo que tiene que ver con lo técnico fluya perfectamente. Muy emocionada y justo como en el rush que siempre me deja esta pregunta de cómo presentarme, ¿no? Porque aparte, pues yo como que una de las cosas que más hago o que hago desde hace más tiempo, digamos, es acompañar abortos, pero también hago otras muchas cosas, entonces siento que incluso hablar de solo derechos sexuales y reproductivos o nombrarme solo como acompañante de procesos de salud reproductiva o cosas así me parece que acaba siendo súper limitativo porque pues es amplísimo, ¿no? O sea, de pronto empiezo hablando de aborto y acabamos teniendo ahí un montón de otras cosas y siempre hablamos de que todo está relacionado con todo, ¿no? Y también tiene un poco que ver con de qué va este espacio, que de pronto creemos que la educación sexual es solo como poner un condón y ya está, pero en realidad tiene que ver con otro montón de cosas y me emociona mucho que podamos generar este espacio para hablar aquí, para compartir un poco de lo que nos atraviesa, de lo que conocemos, de lo que hemos vivido, pues eso, ¿no? Y también obviamente para promocionar estos recursos que están buenísimos, hay guías, hay... La gran ventaja además es que los cursos vienen ya diseñados casi que enlatados para que nada más descarguen todos los materiales y los compartan con quien quieran, entonces muy emocionada de que se abran este tipo de espacios que tanta falta nos hacen. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Te escuchas perfecta, te ves bien, así que tú no te preocupes. Si empiezan a fallar aquí las cosas, veremos cómo se resuelve y cómo levantamos el evento. Y pues ya hay personas que están comentando, les agradezco muchísimo. Quiero que sepan que este espacio también es vuestro, que sepan que pueden aprovecharlo y que pueden escribirnos, que sea un espacio lineal y horizontal en el que todos estamos aprendiendo. Entonces, de hecho, en esta plática nos vamos a dar cuenta cómo nadie nace sabiendo todo sobre educación sexual y cómo seguimos todavía en esa búsqueda y en ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es lo que aprendimos y lo que no aprendimos sobre la educación sexual. O sea, vamos a hablar de ese aprendizaje, de ese desarrollo y ese descubrimiento de todo lo que conlleva la educación sexual y la salud sexual desde nuestras experiencias personales. Y por eso se los quiero decir, que ustedes se sientan con la libertad de comentar aquí en esta transmisión si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia que nos quieran compartir que haya sido similar o diferente a la nuestra, se los vamos a súper agradecer. Y para empezar, hay que partir desde el principio. Isa, ¿cuál ha sido tu experiencia o cómo fue tu primer acercamiento con la educación sexual? ¿Cómo aprendiste de educación sexual? No sé si cuando eras niña, cuando eras preadolescente o adolescente, tal vez en la escuela, en la casa, la plática con mamá o con papá de, oye, fíjate que los niños, ¿no? Confiesan los niños, ¿no? O sea, no sé. Muchas, o en la televisión, también habemos personas que aprendimos desde la televisión. Cuéntame, ¿cómo fue tu caso? Seguro fue muy Ay, no, peculiar. fue un caso horrible, la verdad.
Es que la historia es terrible, ¿no? O sea, no es tan terrible, pero ahora que tengo otras herramientas y otros conocimientos de lo que está chido, de lo que no está tan chido, y de pronto también de lo que no está tan chido y acaba resultando pues violencia, ¿no? Como que de pronto reconocer todas esas cosas es como, híjole, ¿no? Pero bueno, voy a enfocarme en esto que nos recordaste, de que pues este es un espacio seguro. Mm, confío mucho en mi libertad para poder hablar de lo que sea, porque no, pues no hay nada que esconder, ¿no? No lo sé todo ni lo voy a terminar de saber nunca. Yo quisiera, porque me encanta aprender y saber, pero es demasiado. Y la sexualidad es una cosa amplísima y súper cambiante, ¿no? Que todo el tiempo hay nuevas etiquetas, nuevas teorías, nuevos banderas, nuevos de todo. Entonces, pues bueno, partiendo de este supuesto, yo voy a decir que el primer acercamiento que recuerdo son dos, bueno, tal vez tres. El primer momento que recuerdo fue encontrarme así, cero, así, yo era una niña con cero noción de la sexualidad y fue encontrar material pornográfico ajeno, obviamente de una persona mayor. Y fue horrible, o sea, qué cosa tan traumática ser una niña y toparse con ese tipo de cosas que por supuesto que no deberían de pasar para nada, ¿no? Ahora lo sé. Y creo que sí, pues tiene que ver tuvo que ver con lo que aprendí a ver como normal o no, y también a esta, pues no fue algo que se hablara, ¿no? No fue algo que se hablara cuando sucedió, cuando como que yo le conté a mi mamá de estas cosas y había visto, y pues hicimos lo que mejor sabemos hacer, ¿no? Hacer como que no pasó nada, evadir, fingir demencia, y eso, pues la verdad es que tantos recuerdos no tengo, pero obviamente no estuvo chido. La segunda cosa que recuerdo muy marcada fue cuando estaba en cuarto, quinto de primaria, seguramente recordarás, supongo que nos tocó el mismo libro de texto, que era cuando hablaban de sexualidad, pero lo único que hacían era hablarnos de, pues de los órganos reproductivos, que además ni son reproductivos, pero nos los mostraban solamente como órganos reproductivos. Y recuerdo un montón la imagen esta del monito y la monita, bueno, de una chiquita y un chiquito dibujadas en el libro de texto, como desnudas, y recuerdo que era un escándalo, o sea, que siempre era como, oye, ve qué hay en la página, no sé qué, y todo el mundo iba a ver qué había en la página, no sé qué, porque había personas desnudas ahí y era así como el escándalo. Recuerdo que había quien les dibujaba que si pelos en la axila, que si pelos en el pubis, había quien le dibujaba ahí el calzoncito para censurar la desnudez. O sea, como sí recuerdo que aunque era una cosa muy, además de tocada superficialmente como nada, aún así era como ya un super tabú, éramos niños y niños, no teníamos malicia, pero de pronto sí recuerdo que alguien habrá llegado con ese trip y compartirnos a todas, así como de, oye, ya viste, y todas así como de, wow, ¿no? En esta misma clase, pues de lo poco que nos hablaban tenía que ver con educación y con pelos, ¿no? O sea, era como, te van a salir pelos y vas a sangrar. Era todo de lo que hablaban, y entonces recuerdo como el tercer momento clave. Yo tengo una hermana mayor, entonces lo tercero que recuerdo fue la primera menstruación de mi hermana, ¿no? Que pues, ella menstruó antes que yo, y entonces como esa confrontación con, oh, esto es de lo que hablaban. Fue súper horrible, por supuesto que también es un recuerdo terrible, cero informado, cero amoroso, cero acompañado, pero bueno, esperamos que las nuevas generaciones lo vivan distinta. En Educación Academy hay también como todas estas guías de cómo abordar temas como esa primera menstruación, como justo también la idea es educarnos desde un lugar distinto del porno, ¿no? Poder hablar de prácticas sexuales y ese tipo de cosas sin ese morbo y esa censura que tanto daño nos han hecho. Pero bueno, más o menos así fueron mis atropellados inicios en la no educación sexual. ¿A ti cómo te fue? Cuéntame. Fíjate que te estoy escuchando y estoy acordándome de muchísimas cosas que no me acordaba, como eso del libro de texto, ¿no? Que el primer día de clases y el que llegaba rápido a buscar, a ojear todo y decía, ya vieron tal página, y era rápido ir a buscar. Eso me pareció un muy buen recuerdo, un muy buen recuerdo. Y sí, o sea, yo coincido totalmente con lo de la escuela. Recuerdo muy claro que el énfasis de todo era como en así se hacen los bebés, ¿no? O sea, la importancia del tema que era, ni siquiera era biología, era ciencias naturales. En ciencias naturales había unas 3
máquinas que tenían que ver con educación sexual y lo demás era cómo funcionan las ranas y las plantas y X. Y recuerdo que era como muy enfático en eso, ¿no? Los maestros de esto pasa así, esto pasa así, pero no explicaban, por ejemplo, te va a dar risa y le va a dar risa a la gente que está escuchando esto, pero yo recuerdo que cuando hablaban de la reproducción y la fecundidad y demás, yo veía cómo los dos órganos se unían uno con otro, por decirlo de alguna forma, y no decían por qué. O sea, yo lo que nunca entendí era, ajá, pero ¿cómo un hombre y una mujer llegan a quedar así pegados? Se quedan dormidos juntos, pasa sin que se den cuenta, ellos lo hacen a propósito. Nunca, pero porque obviamente esa es la parte que se omite en la educación sexual, ¿no? O sea, es hablar de reproducción, pero nunca hablar de placer, ¿no? Nunca hablar Ni siquiera sí, de hablar de satisfacción, sexo. nunca hablar de masturbación. Sí, claro, claro. Y estás en cuarto, quinto año de primaria, ya están sucediendo cosas en tu cuerpo y tú todavía no entiendes por qué vas a hacer lo que dicen todos que vas a hacer, ¿no? Eso me parece Aparte es buenísimo. una edad, También, es conocimiento súper genérico y sí, aparte en una edad en la que ni siquiera tienes interés en esas cosas, ¿no? O sea, como tú dices, de pronto te muestran que van a quedar pegados y tú dices, ¿y esto qué tiene que ver con la clase de educación física en la que vamos a saltar al rato? Porque yo quiero jugar con la burra, ¿no? O sea, cosas súper a destiempo, conocimientos súper descontextualizados, súper genérico. Nada, o sea, a mí me encanta este nuevo enfoque de la educación sexual integral, porque además es algo que la banda cree que te van a enseñar a coger, ¿no? Y en realidad es justo ir encontrando qué contenidos son los ideales, en qué momento del desarrollo, ¿no? Hablarle a las niñas y los niños de sus cuerpos, de cómo poner límites, de identificar lo que queremos. O sea, que es mucho más amplio que decir el espermatozoide se une con el óvulo, ¿no? Totalmente descontextualizado. Y ni que hablar de todo el heterocentrismo que esto implica, ¿no? Yo ahora que me identifico como una mujer lesbiana después de tantos años y de haber recorrido tanta vida, pues sí digo como de que, wow, en ese momento me era totalmente impensable, ¿no? Siquiera pensar, o sea, siquiera cuestionarme que podía haber una forma distinta de vivir la sexualidad que no fuera los niños con las niñas, los varones con las mujeres, porque hasta eso, ¿no? Aunque a las niñas y a los niños no nos interese relacionarnos erótica y afectivamente, porque no nos interesa cuando somos niñas y niños, ahí está la sociedad adulta como de, ay, el que te gusta y la que te gusta y cuántas novias tienes y el novio ay, es tu novio, o sea, todo es súper sacado de contexto y eso es algo que, insisto, para cerrar esta idea, que me encanta del enfoque de la educación sexual integral, que justo se piensa sí, desde sí. esta integralidad, mucho más allá de, voy a decir esto porque lo tengo que decir, y ni modo, ¿no? Porque además era súper perceptible, es súper perceptible la incomodidad de cuando quien te está intentando impartir educación sexual tampoco tiene idea, ¿no? O sea, es como, ¿cómo esperábamos que nuestras mamás, papás, maestros, maestras nos dieran una información o un enfoque que ni siquiera ellas y ellos recibieron, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que te estás yendo a un punto que vamos a tocar, pero quiero antes mencionar que la televisión, digo, en mi caso fue como un referente muy importante en mi educación sexual, bueno, más bien del primer acercamiento que tuve con la educación sexual, con la vida sexual de cualquier forma. Y creo que la televisión refrenda muchas cosas y también confunde en muchas cosas, ¿no? Porque me gusta decirlo hasta de broma, pero creo que muchas generaciones en nuestro país se educaron sexualmente viendo la hora pico. Y lo digo así como algo tan absurdo porque es real, o sea, era poner a mujeres hipersexuadísimas, por decirlo así como en idioma televisivo, y bailando sin razón aparente en cada corte comercial, y todas las actrices tenían que ser chichonas y así, y los hombres, por el contrario, tenían que ser o hipermasculinos o una burla a alguna minoría, ¿no? O sea, ser un hombre vestido de mujer, o ser un hombre que la hace del jotito, o ser un hombre borracho, o hacerla de la suegra, o sea, oprimir a alguna minoría, ¿no? Y las mujeres hipersexuales, excepto por la Chupitos, que era la
alcohólica, ¿no? Era la única que tenía permiso de no hipersexuarse porque era una alcohólica. O sea, todo esto lo digo de forma muy como absurda, pero este fue el referente del cómo funciona la manera en la que socializamos desde nuestra sexualidad en nuestro sistema social. Y eso es lo que aprendíamos. O sea, aprendíamos que tu opción, si tú eras mujer, era una u otra. Y tu opción como hombre era ser todo eso, ¿no? Y voy adelantándome a la segunda pregunta, es ¿qué faltó? ¿Qué crees que faltó en ese acercamiento con la educación sexual o con la sexualidad que tuviste? Y que dirías, si hubiera estado esto, tal vez no estaríamos tan gachos ahorita. Yo, aprovechando que estoy hablando, quiero compartirte rápido que lo que creo que faltó es mucha representación, diversidad, creo que faltó muchísima diversidad y un enfoque de protección y también de placer. Creo que faltó desde mi infancia hasta mi adolescencia, en lo que yo viví, creo que justo, por ejemplo, había diversidad, tal vez sí había diversidad, porque sí se hablaba de diversidad sexual, por ejemplo, de orientaciones sexuales de hombres y lesbianas y hombres homosexuales, etcétera, pero no desde la empatía. O sea, no hubo una representación sustantiva de lo que es ser una persona homosexual, porque sí existen los homosexuales afeminados, pero no existen los homosexuales afeminados que usan su feminidad para ser violentados, que busquen ser violentados, que busquen ser oprimidos, ¿no? Y esa era la realidad que me mostraban, que si yo era un hombre homosexual, estaba destinado a ser la persona que todos oprimían, ¿no? Y desde ahí creo que faltó muchísimo hablar de placer. Yo, cada que repaso las clases que tuve en la primaria o en la secundaria y lo que aprendí, y que lo recuerdo porque pues trabajamos de esto y estamos todo el tiempo en constante recuerdo de lo que aprendimos y lo que no. Nunca recuerdo un momento en el que algún maestro, incluso tal vez no por la clase, sino de forma más coloquial, así como hablaban o sea, me tocó maestros que me dijeran, por ejemplo, quién consideraban que era la compañera de mi clase, que también era una menor de edad, que iba a perder primero la virginidad, o a quién ya le bajó la regla, ¿no? Y sí recuerdo maestros interactuando con adolescentes, o sea, yo, mis amigos, sobre esos temas, pero no recuerdo nunca algún maestro en algún momento de mi vida que me haya hablado de prevención, por ejemplo, que me haya hablado de masturbación de manera correcta. O sea, nadie me habló de proteger mi cuerpo, nadie me habló de cuándo es momento para qué, ¿no? Todo lo contrario, parecía que llegaban a decirte, órale, o sea, tú como hombre vas, ¿no? Entonces creo que faltó mucho eso. Y eso, ¿tú qué crees que faltó en tu proceso, en tus experiencias? ¿O que sigue faltando, tal vez? Ay, yo creo que voy a sonar súper pesimista y no quisiera. Pero creo que faltó que quien nos educó tuviera idea, ¿no? O sea, yo cuando conocí el proyecto de Educasex y todo, me pareció súper bueno porque justo el enfoque es, no puedes enseñar algo de lo que no tienes idea. Y hay un montón de maestros y maestras y padres y madres, o sea, yo veo compas que son maestras y maestros y que son de mi edad, o compas que tienen mi edad y tienen hijos que están entrando a la pubertad, o que los 9, 10, 12 años, y que están así como en el grito de pánico, ¿no? Y yo entiendo perfectamente, o creo poder entenderlo y empatizar con lo complicado que debe ser, y creo que justo, ¿no? Por eso nos faltó mucho que a quien le tocaba compartirlo pudiera aprenderlo primero. O sea, eso definitivamente faltó como súper general y deriva en que tú hayas tenido estas experiencias que tuviste y que yo haya tenido las experiencias que yo tuve, ¿no? Y más allá de eso, creo que lo siguiente que faltó o que nos ha faltado incluso como sociedad, y me atrevo a decir que no solo en el tema de la educación sexual, sino en general, pues la perspectiva del gozo, ¿no? O sea, todo el tiempo nos están hablando de cuánto deberíamos sufrir, de cuánto nos debe costar todo, y es como el enfoque incluso que nos intentan dar de la educación sexual es como de miedo, de prohibicionismo. Recuerdo todos estos mitos ahora que mencionabas la masturbación, ¿no? Como de los pelos en las manos. O sea, yo como morra empecé a masturbarme allá, señora, o sea, pasadísimos de los 20, porque incluso eso, ¿no? Cuando se habla de masturbación,
muy raramente se habla de la masturbación en las mujeres. Entonces, creo que nos faltó una perspectiva de gozo, y no me refiero a un fomento de ciertas prácticas, ¿no? Sino el simplemente buscar el bienestar. O sea, ayer que revisaba como justo contenidos de Educasex y así, porque hay muchísimo por ver y no acabo de verlo. Ya tengo como unos meses en el proyecto, pero hay muchísimo de dónde ver y aprender. Y era como repasar y sobre esta necesidad de conocernos. Creo que le faltaron dos perspectivas, la del gozo y la del autoconocimiento. La del autoconocimiento de nuestro cuerpo, porque entonces, o sea, el superpoder que es para poder reconocer qué queremos, qué no queremos, qué nos está gustando, qué nos está gustando, qué no nos está gustando. Esto va de la mano con esta perspectiva de la validación, ¿no? O sea, tan importantísimo. Yo recuerdo todas las situaciones en las que estuve donde quise decir que no y no pude porque era como, ya estoy aquí, o bueno, ¿para qué tomé estas otras decisiones? ¿No? O sea, como de ya le acepté una salida a esta persona, pues ahora ni modo que yo le diga que no, si me pidió un beso, aunque en realidad no quiero. Como todas estas violencias sutiles, que de sutiles no tienen nada, que si a tiempo hubiéramos aprendido herramientas para conocernos, para conocer nuestro cuerpo y para saber que lo que queremos y lo que no queremos es totalmente válido, que soy única. Si yo hubiera sabido a tiempo, si alguien me hubiera dicho que soy única, que soy irrepetible y que eso no es precisamente una queja, ¿no? Sino que lo que soy está bien, se vale, que lo que me gusta se vale siempre y cuando no le haga daño a nadie, aprender a comunicarnos. O sea, siento que ese enfoque estaría buenísimo, como hubiera estado súper bueno haberlo tenido a tiempo. Y digo, sé que es turbo utópico porque además estamos lejísimos y tiene que ver con un montón de otras cosas, ¿no? O sea, yo creo que la educación sexual, insisto, no es solo, y tú también lo has dicho, ¿no? En este momento y en otros, no es solo así se pone el condón o estos son los métodos anticonceptivos, ¿no? Yo creo que también incluye un montón de reforzamiento de la validación, de herramientas para comunicarnos, de herramientas de toma de decisiones, o sea, cosas que se van entrecruzando y que pareciera que no tienen nada que ver, y por eso tanta gente creo que se ha opuesto a la educación sexual pensando que es sobre sexo, cuando en realidad es casi que de lo último de lo que se trata, ¿sabes? Se trata de un montón de otras cosas y se trata de una vida digna y se trata de una vida libre y como siempre ya me fui bien lejos, pero es que siento que pues esa es mi respuesta y ni modo. Todo lo que estás diciendo es muy certero y muy preciso, ¿eh? No siento, no creo nada que te estés yendo lejos, creo que todo lo contrario, estás dándole justo donde es y coincido perfecto y además creo que hasta el día de hoy, en nuestro entorno con personas de nuestra edad, ni siquiera irnos a personas mayores, ¿no? Jóvenes de hoy, seguimos teniendo en cuenta, y más bien tenemos todavía las consecuencias de ese ausentismo que existió en nuestra educación sexual. Quiero compartirte y compartirles a quienes nos estén viendo algo que me pareció muy gracioso. Hace unos días en TikTok vi un video que me pareció muy gracioso de dos chavas que iban al antro y ya ves que está de moda los vapes, ¿no? O que lo inhalan así, lo aspiran así. Entonces sacaban un tampón e iban con los güeyes borrachos y le hacían así como... Y los güeyes veían el tampón y lo aspiraban. Entonces a mí me pareció muy gracioso y lo compartí en mis historias de Instagram pensando, pues estos güeyes están borrachos y no se dan cuenta de eso, ¿no? ¿Y sabes cuántos hombres me preguntaron qué era? Un montón. Y yo, pues es un tampón. Y les decía, ¿cómo nunca vas a haber visto un tampón en tu vida? Y me dicen, pues es que soy gay, o sea, mi mamá no lo usaba, yo nunca conocí el tampón. Y yo decía, ¿y qué? O sea, pero convives con personas menstruantes todo el tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, yo en mi casa, te comparto que siempre en mi baño tengo un paquete de toallas y tampones porque van mujeres a mi casa, van personas menstruantes a mi casa y yo no sé cuándo lo van a necesitar, ¿no? Entonces, a mí me resuena mucho porque me doy cuenta cómo, digo, en caso muy particular de los hombres, pues crecemos con nula participación ni responsabilidad y mucho menos de sensibilización de cualquier persona, de cualquier cosa que viva una persona menstruante. O sea,
Por algo el chiste de que no saben dónde es el clítoris, porque es verdad. Entonces, eso es súper lamentable. Y eso Pero, significa que ¿sabes? tenemos, o sea, lo comparto para que la gente lo reaccione. Tal vez tenemos la mitad de la información, ¿no? Pero, Sí, te ¿sabes? O escucho. sea, sí, sí, y terrible, pero no se queda ahí. O sea, yo en algún momento vendí, digamos, distribuí más bien copas menstruales y en parte era porque, o sea, yo para comprarme mi copa menstrual como que agarré precio de mayoreo y pedí con otras amigas y me quedaron algunas. Y recuerdo que alguien me llegó a preguntar tal cual, ¿dónde se pone? O sea, mujeres menstruantes con años menstruando diciéndome, ¿dónde se pone? ¿No? Y hubo que me dijo, güey, es que me da terror que se quede atorado. O sea, cosas que ahora que yo tengo toda esa información, digo, qué afortunada soy, ¿no? O sea, qué afortunada. Y qué afortunada, pero pues al final yo creo que todo el mundo sabe un montón, ¿no? Simplemente no podemos saberlo todo, no nos alcanza la vida para saberlo todo. A mí me ha tocado este camino y aprender un montón sobre esto, pero hay a quien le ha tocado aprender un montón sobre otras cosas en otros caminos y está bien chingón, ¿no? Pero no es, o sea, lo que voy es que no es solo que los hombres no sepan de alternativas menstruales, es que muchas veces ni siquiera las propias personas que menstruamos tenemos idea de qué está pasando con la menstruación, ¿no? Volviendo a los contenidos de Educasex, porque justo ayer estaba checando uno sobre primera menstruación, era como hay tantas opciones menstruales, hay tantas, y esta idea incluso de que menstruar es 3 días, 7 días al mes, cuando en realidad son ciclos que están pasando todo el tiempo, que si los aprendemos y aprendemos a conocernos y cómo estos ciclos suceden en nosotras y tal, es una súper herramienta para tener vidas mucho más placenteras. Es como, hay un libro muy bueno que dice que los ciclos naturales son como saltar la cuerda. Si tú no entiendes cómo está yendo la cuerda y tú intentas ponerle tu ritmo a la cuerda, te vas a enredar y te vas a caer. Si primero ves cómo va la cuerda y la observas y la aprendes y le agarras el ritmo y brincas con ella, va a ser mucho más fluido. Y justo pienso que esos son los procesos de nuestro cuerpo, porque además no solo las personas que menstruamos estamos ciclando y estamos teniendo hormonas y están pasando cambios todo el tiempo. A todas las personas nos pasa esto, a todas las personas tenemos días con más o menos energía, con más o menos de esta u otra hormona, días más dispuestos a la interacción social, con días más dispuestos a la introspección. Y realmente tenemos tanto superpoder en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestras hormonas, que la nula información nos ha enseñado a verlo como un problema más que como ese superpoder que es, ¿no? Es como, y volviendo a lo que te comentaba en la primera pregunta, yo recuerdo el evento de la primera menstruación de mi hermana como algo horrible, como algo asqueroso. Yo no me llevaba tan chido con mi hermana ya para ese entonces como mi hermana me hacía un montón de bullying, yo me acuerdo que todo el bullying que le pude hacer respecto a su menstruación, lo hice. O sea, creo que es la única vez que le pude como grosera con mi hermana y obviamente mis groserías En el eran tiempo súper. antes de que te vayas, tú dijiste, Sí, o sea, no, y aparte yo era como de, qué asco, y está sangrando, y qué asco las sábanas, y hazte para allá, y ya ensuciaste todo. O sea, como que es toda esta mala onda que además es súper interiorizada de cómo, al menos yo, o sea, al menos los primeros, ¿qué te gusta? 10 años que menstrué, fue una tragedia, o sea, fue horrible. Hay muchas personas que menstruan y que hasta la fecha es como lo peor que les puede pasar en la vida, ¿no? Entonces, cosas tan enormes o tan minúsculas como esa, y cómo el no haber recibido educación sexual integral de calidad a tiempo nos ha llevado a que se vuelvan cosas gigantes, ¿no? Pensaba ahora que mencionabas igual de esta nula representación de la diversidad sexual. Hace poquito una amiga justo hablaba de ello, y ella tuvo una ponencia al respecto de cómo en todas las películas de diversidad sexual, las lesbianas y los gays y las personas trans o mueren, o se enferman, o las abandonan, o se quedan solas, o nunca son felices. O sea, siempre la historia es esa, ¿no? Y yo veo como a muchas personas a mi alrededor que salen del closet, sus familias las rechazan, no queriéndolas rechazar, justo por es que me da miedo que te vaya mal, ¿no? En esta misma representación de que es lo peor que nos pudo pasar, que es una condena, o sea, no, la verdad es que yo no quiero decir que estamos súper mal, así que voy a decir que hay mucho trabajo por hacer, que afortunadamente creo que habemos quienes hace un rato lo estamos haciendo,
creo que hay quienes hacemos, o sea, pues la chamba, ¿no? Hay mucha gente que admiro como tú y la chamba que haces, como todas las personas que están detrás de Educasex haciendo también otro montón de esfuerzos para generar contenidos, para generar conciencia, para sacar los temas. O sea, yo siempre creo que una cosa muy, creo que quien piensa que no puede aportar a la educación sexual o al discurso o lo que sea, a veces puede empezar con algo tan sencillo como usar una palabra e irse. Yo me acuerdo que cuando yo empezaba a hablar de aborto, de pronto en una reunión con mucha gente, yo decía, ay, sí, no sé, yo aborté. O en mis primeras veces que yo decía, es que acompaño abortos. Y el mundo se quedaba así. Y de pronto se armaba el debate de que si estoy a favor, que si estoy en contra, que si no sé qué. Y eso es una cosa que a mí no me interesa y yo me daba la vuelta y me iba. Y de pronto las personas ya estaban hablando de aborto, ¿no? Entonces yo creo que un gran primer paso es ir sacando las conversaciones, es ir sacando estas palabras, ir hablando, mencionando con todas sus letras, ¿no? Soy lesbiana, soy gay, soy trans, menstruo, no menstruo, me duele esta parte del cuerpo, o me siento así porque estoy premenstrual, o me siento así porque, ¿sabes? Porque basta de vivirnos en secreto, ¿no? Basta de deshumanizarnos a las personas humanas y en esta deshumanización todos nuestros procesos, como es algo tan importante como la sexualidad, se ve invisibilizado y definitivamente no ha sido sano y necesitamos con urgencia hacerlo diferente. Y qué chido que estamos logrando cosas nuevas y que estamos generando nuevos espacios y formando parte de estos nuevos espacios, estos nuevos recursos y mientras ojalá que mucha gente pueda acceder a ellos, unirse y pues seguir esparciendo la información porque es vital. Totalmente, totalmente. Y creo que es muy importante lo que mencionas porque yo lo he platicado siempre que doy pláticas o esto, incluso con mis papás, que es con gente adulta, siempre les comparto que creo que la gran diferencia que está sucediendo en estas nuevas generaciones a las generaciones, incluso nosotros los millennials, ¿no? Que vamos para atrás, es que antes era muy común que lo que no se decía, lo que no se comunicaba, no existía. Es como si no existiera, ¿no? El vamos a... Navidad, ya llegó tu tío con su mejor amigo con el que vive desde hace 15 años, ¿no? Él es el mejor amigo de tu tío, dile tío también si quieres, ¿no? O sea, pero mientras no digamos que el tío es gay y que trae al gay, al novio gay a la fiesta de Navidad, entonces no va a pasar nada, aquí vamos a estar bien, ¿no? Era como lo más sano, el no mencionarlo, pero que se le vaya a ocurrir a alguien en la cena decir, oiga tío, ¿y usted tiene novia? Porque se arma el todo, ¿no? Y me parece muy interesante. Y lo que me mencionas también me recuerda a una persona que quiero mucho, que se llama Fabiola, es de Puebla y también trabaja derechos sexuales y reproductivos. Y yo la conocí hace varios años en un encuentro de juventudes y lo tenía bien grabado, tengo bien grabada lo primero que escuché de ella y siempre se lo recuerdo, porque ella se paró y dijo, mi nombre es Fabiola y soy todo lo que el Frente Nacional por la Familia odia. Soy mujer, soy morena, soy lesbiana y soy pro aborto. Cuando dijo eso, yo quedé así como, a ver, qué buena intro, qué buena catchphrase acabas de decir. Y enseguida volteé a verla, ¿no? Y ella, cuando volteé a verla, o sea, todo el mundo la volteó a ver, porque todo el mundo estaba ignorando a las personas que pedían el micrófono, y dijo, y cuando me presento, siempre sucede esto. Me voltean a ver porque creen que no existo. Y si yo no digo que estoy aquí, van a decir que las no sé cuántas juventudes, porque eran como 400 personas ahí, que las 400 juventudes éramos puros hombres heterosexuales cisgénero. Y dije, es verdad, tenemos que ir a todos lados y decir qué somos y cómo somos, porque si no pasamos, o sea, si nos dejamos llevar, nos invisibilizan, ¿no? Y no nos reconocemos entre nosotros. Y quiero leer un comentario. Dice, la gente no está acostumbrada a hablar de esos temas con libertad cuando es algo tan normal el día a día, son situaciones humanas. Totalmente de acuerdo, Atala. Y sí, quiero aprovechar esto para preguntarte una última cuestión. ¿Tú qué consideras que debe tener la educación sexual hoy en día? O sea, ¿cómo debe ser la educación sexual? ¿Cuáles son tus razones? O sea, ¿qué tiene que tener y por qué? Híjole. Y esta es nuestra última pregunta, así que aprovecho no sé, para todo lo que sí, no sé. Uno, porque el deber ser me hace un montón de ruido. O sea, yo cero creo en el deber ser, ¿no? Traigo tatuado un yo la peor, porque sé que
que como yo, siendo yo, me sale perfecto ser yo. Pero nunca voy a ser ni una buena mujer, ni una buena madre, ni una buena hija, ni una buena nieta. No porque no lo sea, sino porque en el deber ser y en esa sobreexigencia sobre todas las personas y esa sobreexigencia en particular sobre las mujeres, nunca voy a llegar a deber ser lo que se supone que debería ser según los cánones, ¿no? Entonces también me hace un poco de ruido de cómo debería ser la educación sexual. No tengo idea, porque creo que cada experiencia es muy particular, ¿no? Entonces, la verdad es que tampoco quisiera ser muy exigente. Yo he improvisado charlas de salud sexual en el baño del bar, cuando de pronto menciono, así de que me ha tocado platicando con alguna desconocida, que es algo que amo así de los baños de los bares, que siempre acabas así saliendo de ahí con 5 mejores amigas que nunca vas a volver a ver, pero que mejores amigas por siempre. Y me ha tocado que, ¿y tú tienes hijos? Sí, y yo menciono, pues yo tengo un hijo, pero está muerto porque aborté, ¿no? Y es como, y alguien se pone en shock y de pronto alguien dice, no, pues yo también, no, pues yo igual. Y la última vez fue súper sanador porque éramos como 5 o 6 morras, entre morras y señoras, porque habíamos de todas las edades y todas habíamos abortado. Y algunas más reciente, otras menos reciente, unas más solas, unas acompañadas. Había 2 que eran amigas y una fue de, órale, no sabía por qué no me dijiste. O sea, siento, y a dónde voy con esto? No creo que haya ni un escenario ni una forma perfecta, y si la hubiera, creo que nos falta un montón para llegar allá, pero creo que lo primero que nos toca y por lo que podemos empezar, que es, además retoma el comentario que nos dieron hace rato, es normalizar, es ir atreviéndonos, es ir sacar el tema, es entender que nos falta mucho por aprender, porque además para educar hay que saber, ¿y cómo vamos? Insisto, ¿no? ¿Cómo esperamos que nos impartan una información que no tienen? Entonces, me parece que para empezar debería ser muy curiosa, insaciablemente curiosa, ¿no? Que debería tener un enfoque de validación total, o sea, de que siempre, esta es la información que yo te doy, pero todo es cambiante, ¿no? Y todo es un espectro, o sea, es como, no sé, es solo hombre, mujer o intersexual, ¿no? O no es solo blanco, negro y gris, hay un montón de otras cosas, hay un montón de cosas pasando entre esos días. A mí me ha pasado, ahora que mencionabas eso del mejor amigo gay, Rumi de hace 20 años, mejor amigo, el tío de la familia. E incluso me ha pasado con las personas con las que me relaciono, ¿no? Que de pronto es hoy te siento como mi novia y hoy te siento como mi mejor amiga y es así de cambiante. Entonces, creo que la educación sexual debería tener ese enfoque de aceptarnos como materia viva y que en esta naturaleza viva todo cambia, todo se mueve todo el tiempo, ¿no? Y con un enfoque mucho más de gozo, totalmente, pero de ese gozo que solo una misma y uno mismo puede conocer. O sea, ese gozo que no lo vas a ir a encontrar en alguien más, ni en algo más, ni en la mejor cogida de tu vida que te va a dar nadie. O sea, ese gozo que solo puede tener el saberte tú, el saberte dueña de tu vida, el saberte dueña de tus decisiones, el saber que estás con quien estás porque quieres, que aceptas hacer lo que estás aceptando hacer porque es lo que quieres, porque es lo que te nace, que si cambias de opinión es súper válido. Ese tipo de cosas que no tienen que ver ni con conceptos, ni con nada que va a venir en un manual, porque el manual de cada quien solo lo puede construir cada quien. Y ese manual nunca se termina de escribir. Más o menos, no sé si responde, porque es súper abstracto, pero me parece que un poco ese sería un gran enfoque para empezar a sacar el tema y los temas correspondientes, ¿no? Un gran tip que he escuchado de cómo hablar de sexualidad con las niñas y los niños, y ahora recordé un chiste que no recuerdo completo, pero pues es empezar por preguntarles, ¿tú qué sabes, no? O si te preguntan algo es, ¿tú qué piensas que es la respuesta? ¿Tú qué has escuchado del tema? ¿Por qué me preguntas eso, no? No para no responder, sino justo porque la educación sexual debería adaptarse a quien la recibe y no es una cosa genérica de la única página del libro de 4º de texto gratuito enseñando un cuerpo de mujer, de niña y un cuerpo de niño para hablar de vas a menstruar, vas a producir espermatozoides y eventualmente, como decías, ¿no? Algo mágico va a pasar, que sus partecitas se van a unir y van a ser un bebé y si no quieren, ahí está el condón que se pone así en un dildo de madera,
¿no? O sea, salirnos completamente de ahí y pues entender que somos diversas y que somos válidas. O sea, me parece que sería una gran esencia y un gran punto de partida. Qué bonito todo lo que dijiste. Me parece muy bonito y estoy de acuerdo y creo que sí hay que, me gustaría como, no sé si resumirlo, pero le quisiera poner nombre a lo que dices y creo que tiene que ver mucho con la empatía, ¿no? Que tengamos esa capacidad de poder mirar al otro y saber que sus condiciones y su persona y su todo es muy distinto al mío y de ninguna forma nos va a servir todos lo mismo, de la misma forma, ¿no? Creo que eso sería muy importante y eso nos da la oportunidad de transversalizar la educación sexual integral en todo, en todos los enfoques. Yo con una colega el otro día estábamos debrayando y platicando y justo estábamos hablando, por ejemplo, cómo tiene mucho que ver la educación sexual con el cambio climático y con el tema migratorio. ¿Por qué? Porque hay personas que están migrando hoy, en este momento, están migrando y dejando todo atrás, dejando su vida, todo, para buscar un lugar que tal vez pudiera volverse un lugar, un espacio seguro o no, y mientras están haciendo eso, están viviendo etapas y procesos sexuales. Imagínate, por ejemplo, lo duro que es que recibas tu primer día de periodo en casa, como lo compartías, o el de tu hermana, a hacerlo mientras estás migrando y huyendo de tu país. Y eso por consecuencias políticas, por consecuencias de cambio climático, podemos poner distintas otras razones, ¿no? Y si no somos capaces de poder mirar a las personas para poder compartir educación sexual integral, pues es muy difícil. Va a ser muy difícil y nos vamos a seguir encontrando con muchos topes. Entonces yo creo que eso sería importantísimo. También, y esto me gusta plantearlo siempre que trabajamos en estos temas, cuando estamos hablando en público, estamos compartiendo con personas, también creo que hay que reconocer que lo que antes era ser un adolescente o un adolescente, hoy es muy distinto. Y lo que antes era ser una infancia, hoy es muy distinto. Y lo que antes era ser una persona adulta, hoy es muy distinto. Y también entender que tus experiencias, como las hayas vivido, no necesariamente son las mismas que la de los adolescentes hoy en día, ¿no? Y esto lo podemos poner de ejemplo desde la mamá que le dice a su hija, no, nunca tengas relaciones sexuales hasta casarte, porque eso fue lo que a mí me perjudicó. Eso, o sea, el haberme embarazado, tronqué mi... Y tal vez o sea, lo que te hubiera gustado decirte a ti misma cuando eras un adolescente, pues a esta adolescente hoy en día no le va a servir. Porque el prohibicionismo no va a ser la respuesta para ella, ¿no? Y por supuesto que hablar del derecho a decidir, eso. O sea, eso ni pensarlo. Claro, sí, totalmente. Creo que hay que entender eso, hay que entenderlo. Hay que entender que las infancias hoy tienen, por ejemplo, a su disposición en un dispositivo móvil mucha información que no necesariamente es la correcta. Entonces, ¿tú crees que tu hija, tu hijo... bueno, me pasó una vez, lo voy a compartir rapidísimo antes de que nos vaya el tiempo. Una vez unos padres de familia se acercaron conmigo por su hijo y me decían que necesitaban hablar justamente con su hijo porque su tío tenía un novio y el tío y el novio eran como muy buena onda con él y él los adoraba y le compraban cosas y así. Entonces, pues querían explicarle que su tío era gay, ¿no? Y que el amigo de su tío era su novio justamente. Entonces yo les preguntaba, el niño tenía 6, 7 años, estaba muy chiquito, ¿no? En primera primaria. Y decía, ¿y ustedes cómo están seguros que él no lo sabe? Pues porque ¿cómo lo sabría? Tiene 6 años, ¿no? Entonces yo salí a llamar al niño para platicar con él nada más, con sus papás y todo, después de que tuvo una plática extensa con los papás sobre eso. Y salgo y le digo, oye, y le llamé por su nombre, ¿no? Y no me escuchó y me acerqué y estaba platicando con los niños y justo les estaba mostrando un juguete y les decía, ¿y quién te lo regaló? Y le dijo, me lo regaló mi tío. Bueno, el novio de mi tío. Dijo, justo cuando yo fui a buscarlo. Entonces yo me quedé platicando y le dije a los papás, ven, o sea, nos podemos haber ahorrado esta plática. Entonces, entender eso, que a veces para los niños hoy en día es más fácil aprender muchas cosas, entonces también confiar en las infancias, confiar en las adolescencias. Y es todo. No voy a continuar más porque si no nos vamos a extender mucho más. Hay mucho más, Isa, para hay terminar, mucho más. Y antes de despedirnos, ¿algún mensaje?
Algo que les No, quieras pues decir. que se repita, porque nos queda mucho por hablar. Ahora yo igual tengo experiencias buenísimas, como con niñas y niños que justo en este contexto de, ¡ah! No, hay lesbianas, hay gays, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Y las niñas y los niños así súper en otro canal, como con otros intereses, otras prioridades, otras preocupaciones. Entonces, lo que yo quiero decir, como ya nos vamos, es que se den una vuelta por la página de Educasex, que revisen los recursos, hay cursos que pueden comprar, pero si no quieren comprar ningún curso, no pasa nada, se vale totalmente. También hay muchos recursos gratuitos, ya lo dijimos aquí, ¿no? Lo que le sirve a una no necesariamente le va a servir a todas, pero sí darse una vuelta, informarse más o menos, igual y son cosas que ya sabemos o creemos de saber, pero pues no está de más, ¿no? Como en esos minutos que dedicamos de pronto a scrollear en Insta, viendo nada de pronto, ¿no? Porque de pronto dices, ¿en qué momento pasaron 5 horas de hacer nada y de ver memes, ¿no? Ese ratito igual irlo destinando a aprender de estas otras cosas que también necesitamos aprender y que nunca nos viene de más echar una repasada para nosotras mismas, para nosotros mismos y para compartir con otras y otros. En este espacio además estamos súper abiertas a cualquier retroalimentación, entonces ahí están las redes sociales de Educasex, por si desean dar una opinión. Ahí igual en la página hay cómo contactar para mandar email por si tienen alguna duda, alguna sugerencia, por si algún contenido dicen esto no me hace sentido. Hay que, hay que mover este asunto, ¿no? O sea, hay que darle aire, hay que nombrarlo, hay que empezar a sacar el tema del baúl porque hace falta y de otra forma no va a pasar por arte de magia. Entonces, eso. Y que se repita. Si alguien ve esto grabado, igual que nos comenten de qué les gustaría que sigamos hablando. Hay un montón de temas de los que podemos seguir hablando, de aborto, de menstruación, de diversidad sexual, de cómo la porno nos maleducó, entre otras muchas cosas. Súper bien, pues aprovechar igual también para decir eso, que quienes estén viendo esto en vivo o quienes lo estén viendo en la transmisión que se va a quedar colgada en nuestras redes sociales, déjenos en los comentarios de qué les gustaría que hablemos, porque esto definitivamente se tiene que repetir. Si hay algún tema, algo que les interese, algo que creen que deberíamos de compartir o que les gustaría escuchar, por favor déjenoslos en los comentarios para considerarlo para la próxima semana o la que sigue o la que sigue, no sabemos. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos también en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Búsquenos como Educasex Academy. Y también reitero que por favor vayan a checar el material que tenemos en nuestras plataformas de cursos y cursos gratuitos, que seguramente habrá uno que les llame la atención. También para Navidad pueden regalar un curso a algún ser querido, a alguna persona en el trabajo. Qué mejor que regalarle formación y crecimiento a otra persona que queremos, A tu o amigo, regalártela tú amiga mismo. que Y es pues nada, eso es docente, todo. a la Les que quiero tiene agradecer. hijas, hijos. Colegas, la gente de tu trabajo también, a tus hijos, sí, totalmente. Y pues nada, Isa, ¿algo que quieras decir? Gracias, gracias por Despedirte tal acompañarnos. vez. Vean, no. Para que se repita necesitamos que nos vean. Y yo sí siempre tengo mucho que decir, así que se repita. Gracias por acompañarnos, gracias a todas las personas que hacen esto Igualmente. posible. Gracias a ti, Andrés, por tu tiempo, por tu escucha, por ayudar a generar este espacio seguro, por mediar esta conversación, por compartir tus experiencias y escuchar las mías. Y pues eso, un beso y un abrazo y mucho placer, mucho, mucho placer para todo el mundo, por favor. Nos surge placer en el mundo. Gracias a ti, Isa. Es un placer siempre platicar contigo. Y gracias a todos por vernos en esta transmisión. Nos estamos viendo. Que tengan bonita noche. Cuídense. Bye, bye.